Bueno, mi gente, bienvenido a otro capítulo más de Nos Fuimos. Aquí con un invitado más, un invitado especial. Se los presento, nosotros de cariño le decimos Conrado o Conra. No, mentira, el nombre es Conrado, pero le decimos Conrado. ¿Es el nombre o es el apellido? No es el nombre. Ah, es el nombre. Es el nombre. Papi, ¿cómo no vas a saber el nombre Ay, de la...? no, papi, yo soy así a la deriva. Yo no sé muchas cosas de él. Sí, es verdad. ¿Sí me entiendes? Hoy tenemos a Conrado, que es bastante amigo mío, y bueno, le comentamos parte del proyecto, y así como ustedes lo van a conocer, también aquí el entrevistador estrella lo va a conocer. Conrado, bienvenido. Papi, No, bienvenido. gracias por la invitación. Creo que cuando me lo dijeron dije que sí de una sin saber de qué se trataba todo, así que Total, vamos ¿no? a ver qué. Cualquier proyecto que uno haga, hágale, papi, de una. Vamos, sí. Hijo de puta. Creo que es parte de lo que uno es. Bueno, papi, cuénteme. ¿Usted dónde viene? ¿Quién es? Uf, ¿Quién esto cuánto puta dura, es porque usted? no, Resumidito. no, bueno. Venezolano, ¿no? Soy venezolano. Tengo 43 años de edad. Me fui de Venezuela en el 2004. Ok. Tenía 22 años. Me fui a México. Okay. ¿Cuántos años tienes? 43 ahora. Ok. Me fui a México. Tuve un tiempo en México bastante prolongado y de ahí emigré a Nueva York. Bueno, y papá, cuénteme más como en ese tema de la niñez o más bien, ¿qué estudiaste? ¿Tenés profesión? ¿Fuiste a la universidad? ¿Sos con papás lejanos, cercanos? Cuéntame. Sí, bueno, mi infancia es, para resumir un poco esos 22 años dentro de Venezuela, soy de papás divorciados. Mi mamá se divorció cuando yo tenía 2 años de edad. Okay. Luego mi mamá se vuelve a casar cuando yo estoy ya un poco más grande, como 10 años más o menos. ¿Tuviste padrastro? Tengo todavía, Ok. que es mi Eso papá, es un señor espectacular y creo que más que mi papá es mi amigo y ha sido mi amigo toda la vida y fue el que me enseñó a afeitarme y me ayudó en muchas cosas que como... Bueno, en el tema usted dice que tiene dos papás. Sí, Ok. sí, yo digo que tengo dos papás. Aparte, por parte de mi papá biológico, tengo 3 hermanos. Tengo por parte de mi mamá 2. Uno lamentablemente ya no está con nosotros, pero es, digamos, la proporción de cómo estaban balanceados. Entonces, nada, en Venezuela viví mudándome un poco de ciudad en ciudad. Estuve bastante dentro del mismo país. ¿Sos de ciudad o sos de pueblo? Esa es una buena pregunta que por ahí lo puede definir ese señor. Pero no, yo nací en una ciudad llamada Valera. Ahí crecí, viví 2 años, después nos mudamos al estado Zulia y ahí, bueno, y fuimos entre el estado Zulia y la capital y otra vez el Zulia y después vivimos en otro lugar llamado Los Teques. Siempre hubo ahí, por el trabajo de mi padrastro en ese momento, que es ingeniero geólogo, por el petróleo nos fuimos moviendo en todo el país. Entonces desde ahí empieza un poco mi experiencia desde pequeño en moverse. Vamos a mudarnos, ¿no? Entonces, no era como que, pues puta, o lloraba y que qué tragedia, no, como que... yo creo que las primeras veces sí, porque te vas de tus amigos, ¿no? Te quitan a tus amigos de la escuela o estabas enamorado a esa edad por ahí chiquito y me voy de la que me gusta. Sí. Y bueno, eso me pasó estando pequeño y sobre todo en ese movimiento en Venezuela. Yo estudié en Caracas, en la universidad, estudié sistemas, ingeniería en sistemas. Soy ingeniero de sistemas. Y ahí estuve como que mucho tiempo... ¿La terminaste? Sí. Okay. En Venezuela estuve hasta el 2004, que fue cuando sí, mi familia, mi papá decidió emigrar, que fue muy gracioso porque siempre existió por su trabajo, nos vamos al país, ¿no? Nos vamos a Australia, o nos vamos a Estados Unidos, o nos vamos a tal lugar. Entonces siempre habían como folletos o cosas en la casa y uno decía, ¿sí? Pero entonces ya llegó un momento que yo sabía que no nos íbamos. ¿Por tu papá? Por mi padrastro. Por mi padrastro, claro. Okay. Entonces, por Wilmer, ¿no? Vamos a ponerle nombre. Sí. Entonces Wilmer siempre era, nos vamos, tal vez nos vamos. Él era ingeniero. Es ingeniero geólogo. Okay. Entonces siempre estuvo en el petróleo. Y el dato curioso era ese, que siempre nos vamos. Nunca nos íbamos. Entonces, para mí ya cuando me decían nos vamos era así. Ya no le daba seriedad. Okay. Pero en 2004, cuando nos dicen nos vamos para México, para mí fue como Una más. Bueno. Un día llego a mi casa y no está la sala, ¿no? No están los muebles de la sala. Están remodelando. y bueno, mi mamá se sentó conmigo y me dice, bueno, necesito que empieces a sacar las cosas
de tu cuarto, venderla, porque nos vamos. Nos vamos, sí, nos vamos. ¿Ya estabas graduado en ese momento? Sí, ya ¿Ya estaba, estabas trabajando o no? estaba trabajando, sí, yo trabajaba en una compañía de telefonía que era CanTV y bueno, tenía planes como irme a vivir con un amigo, como esta cosita ahí a los 22 Eso, años. eso te iba a preguntar, ya a esa edad, cuando tu mamá dice nos vamos, ¿tú ibas en el paquete o tenías que tomar tu Sí, decisión? era un poco, Sí o sí nos vamos. yo lo sentí de dos maneras, ¿no? Yo sentí que ellos dejaron la puerta abierta por si yo me quería quedar, Mm, ojalá se pero quede. ellos tenían como, ellos tenían como las llaves, el candado, todo de decir, yo creo que me dieron la libertad en su momento, pero tuvimos una conversación también bastante directa en estaría mejor todos juntos, ¿no? Claro. Irnos a otra ciudad dentro del mismo país ¿Con tus hermanos? es complejo, pero irnos a otro país, independientemente del habla, creo que en ese momento para nosotros era algo nuevo, Claro. y decir, bueno, hagámoslo todo como familia. Entonces, mucha gente dice, oh, ¿qué sacrificaste? ¿No? Y yo no creo que haya sacrificado nada, No, sinceramente. Yo normal. creo que No, y salir con la sacrificio, familia yo creo que es otra sacrificio cosa. hubiese sido quedarme ahí y dejar que mi familia se fuera a otro lugar solo y yo no poder ayudar en ese nuevo En inicio, ese ¿no? Que momento. iba a pasar. Porque al final, gran parte de lo que soy es gracias a lo que ellos hicieron por mí desde que yo tenía 10 años. ¿Y, Bueno, mi mamá desde que tiene, pero creo que mi papá Will desde que yo era un chamo. y cómo fue ese proceso cuando llegaron? ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo fue la transición de lo que estabas viviendo en Venezuela, o lo que viviste en Venezuela, a eso que empezaste a vivir en México? País Fue, nuevo, sin amigos. fue duro. Contactos, Para mí fue muy duro porque mi papá empezó con un trabajo en el petróleo, por eso fue que nos fuimos, porque un amigo de él lo contactó y le dijo, mira, tenemos esta oportunidad. Cuando nosotros llegamos, bueno, llegamos con las cosas que habíamos vendido de Venezuela, un poco de ahorros, etcétera, etcétera. llegaron Y bien. llegamos, digamos que el primer año económicamente estable, podíamos estar estables. Para mí fue muy duro porque ¿Qué ciudad? llegamos a una ciudad que se llama Poza Rica, Costa Rica. sí, que Ok. es una ciudad que estaba en desarrollo, por decirlo así, no era una ciudad muy grande, una ciudad que el petróleo le ayudó mucho a crecer y que siempre estaba involucrada en el petróleo, Ok. pero es una ciudad pequeña, por decirlo así. Y cuando yo llegué, pues venir de la capital, de un país, a una ciudad que no está tan, Desarrollado. sin amigos, sin nada, te pega un poco, ¿no? Entonces el inicio fue un poco para todos, para mi mamá, para mi papá, para todo el mundo. Él por lo menos tenía a alguien conocido ahí, Claro. pero creo que ahí es donde me empecé a dar cuenta realmente que el haberme ido de entre ciudades en mi mismo país no es lo mismo que irte de tu país. Claro. Ni siquiera o sea, que no fue una elección, fue, digamos, que una decisión familiar, pero no algo que realmente estabas convencido de hacer. Y cuando lo haces, empezar de cero, ¿qué empezaste a hacer para ¿Verdad? conectar, Llegaste con trabajo, sin No, trabajo. yo llegué sin trabajo. Yo empecé a buscar trabajo en mi carrera, a ver qué conseguía por ahí y tal, y nada, nada, me cerraban puertas. No, 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 Pregunta, no. cuando uno hace eso, ¿la familia también llega con permisos de trabajo? Sí, la familia O llega, por lo menos en ese momento en que nosotros nos mudamos, porque la ley migratoria en México ha cambiado mucho desde el 2004 para acá. Cuando tú llegabas con eso, la familia llegaba con ok, residencia. O sea, ¿por sí, qué? ok, Porque él tenía un permiso de trabajo y nosotros éramos dependientes de él, entonces claro, llegaba. Yo, como mayor de edad, bueno, tenía que buscar un trabajo, conseguir un trabajo y empezar a moverme en ese medio. Ellos te pedían en ese momento un documento que se llamaba FM3, que tenías que hacer por migración. Yo nunca usé un abogado de migración, todo lo hice yo. Siempre busqué leer y informar. preguntar. Ok. Pero respondiendo a la pregunta de Josman, cuando yo llegué creo que me dio muy duro porque no encontraba nada de trabajo. Ya estaba desesperado. Llegó un momento que yo decía ¿Cuánto pasó por ahí? que 6 meses, 7 meses, en los que Ay, ya los no. ahorros se están Mm, viniendo y ya como al año creo, si mal no recuerdo, por ahí mi mamá sí escucha esto, me va a decir, eh, mi papá le cancelan el contrato, al año. sí, de que ya no había presupuesto en Venezuela. Entonces, entonces ahora ya estábamos en otro país, empezando de cero, sin trabajo. Mi primer pensamiento después de buscar tanto trabajo en recibir puros no, no, fue bueno, ya.
¿esta gente qué hace? Los de mi edad, en ese momento. Fútbol. Si yo jugaba fútbol y dije, bueno, voy a salir a caminar y donde vea gente jugando, ahí me meto. Y cerca de donde vivíamos había un pozo petrolero convertido en un campo de fútbol y estaban jugando como fútbol sala. Y pues para ese momento yo lo movía, más o menos. Ahí Tenía condiciones. tenía condiciones. Por lo menos no me cansaba como ahora. Claro. Voy a correr. Y llegué y, oye, quiero jugar. Y me notaron el acento y me dijeron, ponen aquí. Y salió un amigo que me dijo, bueno, vente a jugar con nosotros. Tu primer amigo en México. Mi primer amigo y le que hago un Y enemigo sí. y fue el padrino de su boda después. Wow. Sí. Y le dije, bueno, le llamaban Diablo. Le dije, bueno, Diablo, ¿qué onda? Y empezamos a jugar y me empezó a ir bien con él. Y ahí empecé a hacer como, bueno, ya me paraba el otro día y decía, bueno, voy a las 4, me voy a jugar, ¿no? Tengo algo para hacer. Tengo algo para hacer. Ya había encontrado algo donde creo que es lo importante cuando uno se va, me ha pasado en muchos lados, encontré algo donde yo sentía pertenencia, que pertenecía ahí. Porque, hey, tienes que ir mañana porque viene fulano a jugar y necesitamos a alguien que la mueva. Entonces ya me sentía como abrazado por esa rama de fútbol, sin importar en ese momento estatus social, donde vivía, nada de eso, ¿no? Después descubrí donde vivía mi amigo, había bastante necesidad, por decirlo de alguna forma, pero la enseñanza que él me dio a mí fue que él siempre me tendió la mano, pan, lo que sea, no importaba, siempre tenía eso para mí. Y Normalmente lo que menos dan, Los que dan más, menos ¿no? tienen son los que más dan. sí, sí, lo que menos dan en la Sí. mano, pero mi primer trabajo oficial en México fue con un conocido de él, tío, primo, no me acuerdo en este momento, de ayudante de plomero. Okay. O sea, era ir a las casas a romper el piso de la tubería o a cambiar un calentador o un lavamanos. Obviamente, cuando a mí me preguntas que si yo tenía experiencia en eso, en mi vida había cambiado un calentador o roto un piso, pero bueno, ahora en mi vida voy a llamar a alguien que venga a arreglar nada de eso, yo no sé hacer. Duré como 6, 7 meses con él. Ya llegó un momento que me sentí como que estaban aprovechando y dije, no, de aquí no soy. Y de ahí nace bueno, ya, me fui a todos los cybercafés que habían por ahí a ofrecerles mis servicios de técnico en computación o arreglar computadora. Entonces algunos me empezaron a decir, bueno, si arreglas esta laptop, y yo, bueno, si la arreglo y me pagas, me das Sí, el trabajo, ¿no? Porque, bueno, sí, entonces conseguí esos trabajitos así y luego una chica en ese momento que fue después mi novia, ella tenía un cyber y me hicieron como el encargado de cyber, entonces empecé a trabajar en un cybercafé y así fue como empezó mi vida profesional en México. ¿Después de cuánto tiempo? ¿8 meses? Dicen, ¿no? Después de como el año, porque el Ah, tiempo claro, que sí, pasé con exacto. el O de... sea, pasaste de ser empleado a ser también como emprendedor, ¿no? Sí, como que a vender Pues servicios. siempre lo habías hecho o fue No, la necesidad que... yo en Venezuela me enfoqué siempre en lo que me gustaba como mi carrera y tratar de desarrollarlo, que era lo que hacía en CanTV, ¿no? Estaba trabajando en esa parte. Puedes Pero decir que cuando uno llega a la desesperación o de pronto, ve puta, sí, no, busquémosla, claro, ahí nace como ese... claro, es que en ese momento te estoy hablando de cuando a mí me ofrecen lo de hacer ese trabajo de ayudante de plomero, no hay, en mi casa, una estabilidad económica. Entonces Claro. era o yo lo hacía y comía a mis hermanos, que mi hermano, yo le llevo 10 años, al que está más rápido, que es Will. A Wilmer le llevo 10 años y a mi otro hermano le lleva 3, 2, perdón. Entonces, 10 y 11 años le llevo. Y está Y echando matemáticas. sí, sí, sí. Entonces como que ahí eran ellos los importantes en ese momento, ¿no? Y mi mamá. Al final, mi papá y yo éramos en esos momentos como que, bueno, resolvamos esta situación y a ver cómo le hacemos. Y bueno, ayudó y lo volvería a hacer hoy 1000 veces. Pero llegó un momento también que empecé a sentir como que, bueno, creo que puedo hacer algo más o buscar algo más. Mi papá obviamente encontró posterior a eso otra oferta de trabajo, nos empezó a ir un poco Empezó a mejor. mejorar todo, pues. Sí, yo estaba como aún en ese, pasamos otro año por ahí un poco complicado, igual por lo de los trabajos, el dinero, etcétera, y yo, bueno, tratando de hacer ese trabajito para que me ayudara y de ahí empezar a moverme, ¿no? Porque lo que tú decías, no es solamente era la necesidad económica, era la necesidad interna de hacer algo por mí.
Igual no. estás muy joven también, Sí, ¿no? pero eso siempre ¿O sentías que tenías como una carga? No, yo sentía que tenía una inspiración Ok. de mi mamá, que siempre ha sido ese motor Bueno, para... exacto, era una inspiración. Sí, y que Y lo hizo en su momento cuando yo estuve solo, ¿no? claro, Conrad, y en ese momento, ¿no? Tienes ya 22 años, te graduaste, saliste, ya tenías tu trabajo en Venezuela, sales, te consigues con ese cambio drástico, los 6 meses que sin amigos, empiezas a jugar fútbol. En ese periodo, hubo un momento de decir, ok, ¿cómo te sentías? ¿Hubo tristeza, hubo llanto? ¿No lo demostrabas por tu familia, por tus hermanos? ¿Te tocó hacer como una cáscara? ¿Cómo llevaste esos momentos? Yo creo que hay una mezcla de todo. Yo soy una persona muy emocional. ¿O lo demuestras? Sí, es muy Ok. difícil a veces para mí ocultar en palabras y, y, y en personalidad. Yo soy una persona muy transparente en eso, ¿no? Claro. Me cuesta ocultar mis emociones. Cuando estoy bravo se nota, cuando estoy triste se nota. Aparte, la música siempre ha sido en mi casa una herramienta para expresarnos. Mi mamá canta, toca el cuatro, la guitarra, yo toco el piano. Yo puedo tocar la misma canción 75 veces y mi mamá sabe mi estado de ánimo por cómo toco la canción. Entonces, siempre ha existido esa ¿En conexión serio? en mi familia conmigo de abrirnos, Sí. de ser sincero. Y yo creo que el que diga que no le costó irse, por ahí hay una pizca de mentiras, pero que a todos nos cuesta. Pero no pensaste en devolverse. Sí, claro. Yo en un momento dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro, porque en ese Creo que en la tiempo segunda Venezuela etapa. todavía estaba, Venezuela no estaba tan... estaba ahí Está entrando en esa curva, Sí. pero creo que yo también en ese momento he dejado a alguien que quería mucho, pagado, tú sabes, todo Peso pesa más, ¿no? pesado, Sí, claro. claro, eso es algo que uno, Claro. te pesa todo eso, ¿no? Entonces, para mí fue ¿Cuánto tiempo una etapa pasó dura. para volver a Venezuela? Yo volví a Venezuela, Después de que te fuiste esa vez. si mal no recuerdo, yo fui 4 años después Ok. a Venezuela. Y en ese momento De ya parcero. pero ya en ese momento ya, ¿cómo estabas en cuanto a trabajo y en cuanto a... Yo ya estaba como residente, Ok, ya tenía mi permiso para poder entrar y salir del país. Yo había conseguido después de los cybers. de los cyber, había conseguido este amigo diablo, le voy a mandar este video por cierto, me dice, oye, ¿sabes que hay una oportunidad en los autobuses? Una empresa de autobuses. Y yo le digo, pero sí, yo no manejo autobuses. Dice, no, ¿sabes que hay alguien que se monta y checa los tickets, ¿no? Ajá, ajá. Para ver, su pasaje, ¿no? Y yo, bueno, Sí, y me dice, Está bacano, que le vaya bien. y me dice, ven, y eso da plata. Y yo le digo, pero ¿cómo da plata eso? Y me dice, bueno, que hay uno tiene un chanchullo con el chofer y pasa plata, ¿no? Y yo, ¿cuánto estamos hablando? No, tanto. Y yo, mañana. Yo hablé, vamos a hablar de la mesa que vamos a decir para comer ahorita. Y bueno, y apliqué a esa empresa. Y cuando me estaban haciendo la entrevista, el dueño en ese momento ve mi currículum y me dice, ven, pero tengo una posición de asistente en Haití, ¿no? En la parte de aquí de la tecnología de la empresa. ¿No te interesa? Y yo, ¿cuánto ofrecen? Se me da un número y yo, no, me interesa más esto. Entonces me dicen, no, aquí hay gato encerrado. Tú sabes algo que yo no sé, porque para que tú me estés Ay, diciendo que bueno, prefiero este claro. trabajo que el otro, yo no, porque prefiero mi libertad. Sí. Entonces, bueno, al final me dijo, bueno, te lo igualo, ¿no? Ajá. Y empecé a trabajar en sistemas en la empresa de O autobuses. sea, tú dijiste, no, págame tanto y Sí, le acepto. si lo igualan, me voy. Amigo, Y lo aceptó. Y tuve un maestro muy bueno que se llama Rafael, que fue en ese momento que era el gerente del tema de ti. Y ahí empecé a como a establecerme un poquito más profesionalmente y a tener un poquito más de dinero también para ayudar a mi familia. Ya yo vivía solo, ya me había ido de la casa, Ok. ya estábamos un poco más estables, por decirlo de alguna forma, mi papá, yo también. Entonces, bueno, ahí ya empezó a cambiar un poquito, Ya todo florecía. empezaba a cambiar el panorama de los primeros 2, 3 años, que para mí son los más duros Total, en cualquier en relación. cualquier cambio. Sí, ¿Cuánto tiempo viviste en México? como 12 años. 12 años. 12 años. Sí, casi 11 años y medio. A los 33 me fui.
e hiciste lo mismo todos esos años. No, después de estar en En ese los buses, trabajo, obviamente económicamente no era lo que uno esperaba, ¿no? Quiere crecer, pues. Me ofrecieron algo en una compañía petrolera que se llamaba Payson en ese momento, eh, para ir a instalar ¿Con ayuda de tu sensores. padre? No, esto fue Aparte, un amigo venezolano que me dijo, oye, está esta oportunidad, ¿quieres entrar? Yo le dije, va, yo siempre he sido sí a todo. Y ya bueno, ver qué pasa. le dije sí. Y le dije que sí, hice la entrevista, me acuerdo que en ese momento me mandaron a ir a otra ciudad a hacer una entrevista. Hicieron una entrevista en inglés, mi inglés en ese momento Ah, macho, macho. estaba ahí. Pero bueno, saqué la entrevista, creo que ayudó mucho mi conocimiento técnico, que fue al final por lo que me contrataron, porque era para instalar sensores en los pozos y esas cosas. Y bueno, y ahí me dieron el trabajo, duré en esa compañía, fui técnico internacional, fui a Perú a hacer cosas con ellos, ya ahí profesionalmente estaba en otro nivel, ya luego quise entrar a la que en ese momento era la mejor compañía petrolera, que es Schlumberger, y Ahí bueno, estás viviendo la época de los 30 para arriba, ahí bacano, estaba así, sabroso, ahí soltero, estaba en con otra, trabajo sí, 20 y bueno. pico, y creo que pasa algo en esa transición que creo que hace un antes y un después en mi vida, que es el deporte. Empiezo a conocer, yo jugaba fútbol allá en México mucho, me lastimé, me lesioné mucho tiempo, casi pierdo mi trabajo por andar jugando, duré un tiempo sin poder caminar bien por unas lesiones, y empecé como que a pensar y decir, bueno, ya tengo que parar esto, y un amigo me introduce a un deporte llamado flag football, que está relacionado al fútbol americano, y creo que de ahí a hoy puedo decir que ese momento cambió mi vida en todos los aspectos. Descubriste una pasión. Sí, y creo que fui encontrando mi propósito, hiciste poco un a clic poco. en tu vida. Y hubo algo ahí que me cambió. Total. Empecé en el deporte, vi que este deporte tiene unas herramientas muy poderosas para los que lo practican y diferentes a las que tal vez había vivido yo en el fútbol, ¿no? Que también es un deporte que tiene muchas herramientas y impacta y cambia vidas, pero creo que en ese momento el flag, como lo veía, como me lo estaban enseñando, para mí era algo diferente, primero porque nunca lo Claro. había visto y digo, qué locura, ¿no? Y de ahí empecé como a prepararme, a jugar, a estudiar para ser un poquito entrenador en ese deporte que para Ok. mí era, no sabía de dónde sacar información para poderte Claro. capacitar, entonces con amigos lo fuimos haciendo y bueno, hoy en día en esa misma ciudad, con otros dos que son como mis hermanos, tenemos una liga de ese deporte y Ok. siempre estuvimos siempre juntos y tratando de mejorar la liga y el deporte para la ciudad y ayudarnos mutuamente, ¿no? Que a la final para los tres el deporte ha sido una pasión eh, y así creció esa parte del deporte. Después pude entrar a Schlumberger, trabajé 4 o 5 años en Schlumberger y creo que fue profesionalmente Top. mi top en muchos aspectos. También fue mi bajón en muchos otros aspectos. Murieron familiares que en su momento no pudimos ir a ver, mis abuelos, que no, por cuestiones legales no podíamos haber salido. Y varias cosillas así que van pasando que dentro de la migración están a la Claro. mente que puedan suceder, ¿no? De que no puedes salir de un país para ir a ver al tuyo. Tengo sobrinos que no he podido conocer y creo que eso es lo que más lamento de haber migrado. Pues, Todavía no los todavía no conozco. los conozco. Y creo que eso es lo... Está en el plan. Sí, sí, tengo ahí con mi hermana hemos tramado algunas cosillas por ahí que, vamos a ver, ojalá Dios nos dé vida para poder hacer. Bueno, y cuando llega, yo pienso, pues no sé, cuando llega ese éxtasis ya, como lo que hablamos, lo que hemos hablado en otros capítulos de la montaña rusa, ¿no? Claro. ¿Ahí pa'l piso o sigues creciendo o cómo es la movida? ¿Por qué se va de ahí o cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo fue la cosa? Yo cuando eh, yo salí del petróleo y me dediqué al deporte 100%. Ah, Y en ese momento, o sea, voy a dejaste decir, algo, entre sí, comillas, financieramente bueno porque sí, querías bueno, ya la ahí pasión. no lo dejé por dejar, pasaron cosas que no tenían que haber pasado desde el lado de ellos hacia Sí, mí. ok. Y bueno, nos alejamos, lo dejamos por la buena. De Pero hecho, seguiste buscando. seguí buscando oportunidades por ahí, pero después vi que en el deporte era como que me estaba yendo bien y empecé como que a meterle más al deporte, a prepararme Ok, más, a estar más involucrado en el deporte y recibí mucha ayuda de mis amigos que estaban conmigo en eso. Claro.
Luego aparece en escena Lucía, que es mi esposa, y en este... ¿Cómo es ella? ¿La conociste en México? No, yo a Lucía la conocí en Venezuela, estudiábamos juntos cuando estábamos chamos. Por puta. Yo no me acordaba de ella, obviamente. Esto fue un grupo en Facebook que hizo una prima de ella y como el reencuentro de la escuela. Sí. Y yo, bueno, sí, acepto. Se empezó a ver los nombres ¿Quién para está ver por quiénes ahí? son. A ver qué cambio no tenía. ¿Qué cambió, no? Se empezó a ver, yo me acuerdo de esto. Sí, la prima obviamente me acordaba porque si no, no hubiese aceptado el grupo. ¿No? Y la veo a ella y yo digo, yo no sé quién es esta, pero quiero saber. Me agregué y creo que ahí empezamos a hablar un tiempo, pero hablar normal, ¿no? Sin nada Sí, no, fuera Sí. así, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Y así pasó un año ¿O y ya le medio. empezaste a tirar ahí o no? La verdad. Unas cosillas, pero Sí, nada no. fuera de... Cada quien estaba claro en lo suyo. Ella sí estaba en Venezuela. Ella estaba aquí. Ella Ella estaba aquí en está en Estados eso Unidos. y tú estás en México. Y yo estaba en México, Oh, sí. ok, Ella ok. desde los 16 años está aquí. Ok. Sí. Cuando fue la primera vez, nosotros hablamos muy claro, ¿no? De, bueno, chévere, rico todo, lo pasamos bien, pero cada quien tiene una vida en otro lado y Claro. sigamos hablando y tal, y el día que tú decides salir con alguien con sentimiento, bueno, me dices y dejamos. No. Y pasamos así casi 3 años, hablando así, ella iba, venía, yo iba. Cada mes, cada 2 meses. Cada una vez al año, 2 veces al año. Pero tú no- Ella iba, yo nunca vine. Nunca, exacto. Yo nunca vine por mi trabajo, en ese momento estaba en el petróleo y por no tenía visa. Yo en ese momento no tenía visa. Entonces, cuando yo quise sacar la visa, es que pasa lo del trabajo y me quedo sin trabajo. Adiós. Y ella me dice, bueno, ¿y ahora qué, no? Ya se empezó como a meter la presión de, bueno, ¿y ahora qué? Y yo, no, bueno, vamos a ver. No eran novios todavía, o sí, No, ya. ya estábamos como ahí un poquito más serios, pero igual con las mismas condiciones. Claro. Sí, exacto. Entonces, yo le digo que, bueno, tengo un torneo en una ciudad y pues se molestó, ¿no? Dice, bueno, no tienes plata, no tienes trabajo, necesitamos sacar la visa y tú te vas a un torneo en otra ciudad. Y yo, bueno, ajá, eso es lo que me da paz. Y bueno, Claro. ok, me dice, Tu chévere. pasión. Y bueno, me fui. En ese momento estaba el que era el coach de la Selección Nacional de México en el torneo, que es un gran amigo. Y en un desayuno con su esposa, estábamos hablando y me dice, bueno, nene, ¿cómo te va? ¿Y tu novia? Y yo le digo, no, está en Nueva York. Y me dice, bueno, ¿y cuándo vas? Y yo le digo, no tengo pasaporte. Y me dice, no tengo visa, no puede ser. Y me dice, perdón, no tenía visa, pasaporte sí. Y dice, bueno, vamos a un torneo para Orlando, ¿quieres ir? Y yo, ¿qué parte? Yo no tengo visa, no quedó claro, sí. Y me dice, no, pero yo te ayudo a gestionarlo con la Con federación, sí, con el exacto. deporte. Ahí fue, y ahí ¿Y conseguí. eso es una visa de qué? Visa de turista. De para turista venir, normal. tú vas y yo fui y dije que venía a jugar un torneo. De hecho, llegué a Orlando a jugar un torneo. Y de Orlando brinqué a Nueva York. De ese deporte, ¿no? De ese deporte, de Orlando El brinqué a flag. Nueva York y espero que no ¿Cómo se llama? estén Flag. espero que no estén otras personas escuchando esta conversación. Entonces, nada, y de ahí llegué aquí a Nueva York y así fue como me vine a los 33. Y ahí ¿Cómo así? No, espera, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Cómo Se se fue por Orlando y vino para Nueva York y ya de que voy. Sí, ya. Pues ya lo no, enseriaron. Y lo que pasa es que, bueno, se no devuelve mío. no. Lo amarraron, sí, Ayuda. Agüita de calzón. Cuando yo llegué, nosotros hablamos, claro, también. Mi intención nunca ha sido haberme casado por papeles o por el interés de quedarme. Primero, porque nunca hubo interés de venir. Y entonces ella no existiera en el panorama, ¿no? No tuve la intención. Y segundo, pasó natural al final, ¿no? Hey, ¿Cuántos años ya? 10, ¿no? Más o menos. Ya. 10 casados. 9. Desde el 16. Y saliendo ya. Y 10 de novios. Y más, como 12. Y conociéndose desde que estaban en el secundario. Sí, pero ahí nos perdimos en el... ¿no? Entonces, y nada, y así fue. Y cuando llegas acá. Para mí aquí fue peor que en México. Sí. Sí, claro, yo me deprimí duro. Claro, es que él salió con familia. No, y ya no tenía ahí es donde viene la montaña rusa, ¿no? Que saliste con familia, empezaste a remarla, llegas a un punto muy alto en tu carrera profesional,
digamos que todo, ¿no? Independencia, trabajo, todo, consigues la pasión del flag, de lo que es el deporte, y estás como muy arriba y después vienes a jugar flat y llegas aquí y empiezas de cero. ¿Solo conocías a ella? Sí. A ella y su familia. Ella tiene un tío, tía, la prima, Joe, y Usted no tenía que nada. bueno, que son como, se han convertido en mi familia, Claro, pero en ese pero en momento... ese momento yo llegué, nada, y recordar que yo venía de estar 7 días a la semana en un campo con gente jugando, entrenando. Claro, ningún Y día. cuando llegué acá, llegas a una ciudad súper fría, que parece que no es, pero es súper fría en cuanto a eso, a conectar con la gente, todo el mundo está ocupado, no tiene tiempo de hacer un trabajo. Y bueno, yo empecé a buscar trabajo de una, ¿Qué hiciste acá? con mi pequeño inglés, Guachu. guachu. Empecé a buscar trabajo, no conseguía. Con Lucía hicimos como un currículum para meseros. Trataba de meter un currículum ahí de meseros y metíamos y nada, no me daban ni cero y no conseguía y ya como al tercer mes yo ya estaba depre, ¿no? Y su prima y ella me llevan un día a un campo engañado y era un campo de gente jugando flag. Entonces me decía, oye, aquí también puedes encontrar lo que hacías allá, ¿no? Con esto. Entonces hay una liga muy buena que tú te inscribías como solo y ellos te asignaban un equipo de gente que no tenía amigos y ahí se hacían amigos. Y sí, de ahí nos hicimos amigos todos los que estábamos en el grupo, de ahí fue la primera gente que empecé a conocer en Nueva York, fuera de la familia de Lucía. Y, y nada, nos enganchamos, llegamos a la final, de ahí nos hicimos más amigos, entonces empezaron a recomendar qué hacer, cómo hacer para conseguir trabajo, esto, y de ahí sale la conversación con uno que me dice, no, yo tengo unos amigos que hacen mudanza. Digo, no, papi, yo soy para eso, soy el bueno. Digo que yo me muevo toda mi vida. Tengo la experiencia. Posgrado y maestría. Sí tengo el currículum Sí, que lo no le va a fallar. Entonces, trabajé, ese fue mi primer trabajo en Nueva York, ayudante de mudanza. Y estuve con ellos, me pagan como $100 el día. De 7 de la mañana a 7 de la noche. Haciendo mudanza ahí con los camioncitos. Y obviamente se notó experiencia. Porque cuando estaba embalando, toda la me espalda. ¿tú qué pasó aquí? ¿No? Llevo mudándome toda mi vida. Llevo mudándome desde que estoy chamo. Y eso fue lo que ellos de alguna forma les gustó y me empezó a ir chévere, pero ya después empezó a bajar mucho el trabajo, ya no tenía tanto dinero, no podía ayudar tanto a Lucía. Yo no me vine con dinero porque en ese momento no tenía ahorros ni nada y pues no se me hacía justo tampoco, ¿no? Estoy acá y empezar a trabajar. Y aparte que siempre he sido una persona que lo han acostumbrado a resolver, ¿no? Y sentirme que no estaba aportando, que no estaba ayudando, que no estaba resolviendo nada. No porque ella me lo estuviera pidiendo, porque nunca ha sido así hasta el día de hoy. No, eso se trata de una pareja también, ¿no? Y bueno, de ahí voy a un restaurante italiano en Queens. Miento en el currículum, obviamente. Qué gonorrea pa' mentir en tus currículums. Pero obviamente el dueño en ese momento, cuando me está haciendo la entrevista, se da cuenta que es mentira todo. Y me pregunta, bueno, dime la verdad. ¿Has trabajado en esto? ¿No? Y yo, bueno, yo trabajé en el restaurante, en el bar de mi mejor amigo en México, tiempo ahí haciendo traguitos. Y ya. Dice, no, bueno, pero que aquí no es un bar, es un restaurante. Y yo le digo, bueno, pero lo que sea, hermano, necesito trabajar. Y me dice, bueno, bien. Entonces me pusieron de busboy, que son los que limpian las mesas, los baños, todo eso. Y yo, bien, si es para esto, es para esto. Y cuando estoy haciendo esa transición, que empieza lo que dice John, bueno, tú comparas, ¿no? Y dice, bueno, en México estuve aquí, me costó todo esto, a mí nunca me ha quitado nada, limpiar una mesa, un baño, cero. Lo que sí me ha hecho, y lo hice ahora cuando todo lo que he hecho acá en Nueva York es recordar dónde empezaste y cómo puedes de esa manera tú también ayudar a otros a empezar. Porque a mí me abrieron las puertas, mucha gente me ayudó, me tendió la mano, me dio un consejo adecuado, me puso en contacto. Yo tengo mucho del amigo de un amigo, tal vez yo no tenga la solución, pero tengo un amigo que sé que tiene el contacto de ayudar. Y eso lo aprendí mucho aquí en Nueva York también en el Mala, ¿no? Me está yendo bien, entonces, no, que te voy a conectar con fulano, y luego se dañaban las computadoras en el restaurante, y yo las acomodaba y me daban extra dinero. Dejaron de pagarle al de IT porque ya tengo el IT adentro también. Claro. Entonces, empezó eso y de ahí nace, creo que ahí es donde encuentro realmente
mi vocación o lo que me hace feliz, ¿no? O sea, un día me dice, ¿por qué no creas algo para ayudar? Sí, es lo que te está resonando. Y con un amigo en México, con Lalo, empezamos a hablar de crear algo que se llama Frag Nation, que es mi organización, una organización sin fines de lucro que hace programas deportivos para chamos en zonas de vulnerabilidad social, no importa el país, no importa la nacionalidad, que tenga acceso al deporte y que tenga no solamente la parte del deporte, sino hacer también esta parte de calidad humana, ¿no? De ofrecer valores, de, de esa camaradería, de hoy el mundo está muy dividido, donde sea que vayas hay mucha división del color, de la creencia, de cualquier cosa que sea diferente, ¿no? Y como él, yo le voy a Boca, él le va a River, pero no nos separamos, todos somos amigos. Claro. Entonces, creo que está eso, ¿no? Y poder transmitir eso también y a través del deporte ayudar a otros también a que encuentren su pasión. Y me ha pasado recientemente que algunas personas se me acercan y me dicen, yo quiero ser coach y creo que eso es lo que me está llamando. Y se le abren las puertas cuando encuentras ese propósito, se te empiezan a abrir las puertas muy rápido. Y eso me pasó a mí. Cuando intenté con él, a mí me decían, vete a estudiar otra vez, tienes que hacer esto. Y yo, pero realmente tengo no sé cuántos años. ¿Por qué tiene el petróleo? Y yo, bueno, pero es lo mismo, la misma computadora. Y me costó mucho, y no se abrían las puertas, y toqué puertas, y muchas, y me presentaron amigos, y no, y no. Tenías esa resistencia, y cuando decidí, bueno, voy a ver, me metí a coachar flag football. Y me acuerdo que en ese momento el coach era un puertorriqueño y me dice, pero ven acá, tú eres sudamericano, ¿no? Y me dice, ¿tú por qué te vas a poner a coachar flag? Pues, primero, este es un deporte bastante americano, ¿no? Que donde los que tienen la experiencia Claro. en este aspecto son los americanos. Tú deberías como irte más Fútbol. al fútbol, ¿no? Y yo, ¿será? Y empecé a averiguar cómo crecer y bueno, he hecho la licencia de la federación, crecí, por ahí se me atravesó Red Bull y el día de hoy. Está ahí. Entonces ha sido, se cuenta muy rápido y muy fácil todo, pero han sido momentos rudos, muy rudos. Y en Red Bull fue también igual. Una sola Creciendo. persona que crea en ti hace la diferencia. Una. Solamente hace falta una persona que crea y cambia todo. Entonces, prácticamente ya la pasión es el deporte, ¿cierto? Sí, total. ¿Cómo? Porque yo creo que hay mucha gente que pregunta eso, que me pasó a mí también. ¿Uno cómo hace para convertir su pasión en justamente su trabajo? Tienes que hacerla tu hobby primero. Tienes que hacerla algo primero que te guste, Sí, ¿no? claro, Porque cuando uno tiene un hobby, puede ser jugar videojuegos o bailar o me lo que encanta. sea, ¿no? Y te tiene que atrapar y te tiene que gustar y te tiene que mover fibras que no vayan relacionadas al dinero. Usted ya identifica su pasión, Sí, yo justamente sé. que lo hagas Exacto. así no te pagan. Sí, Creo que esa porque es eso es lo que hace uno como hobby, ¿no? Uno dice, exacto, bueno, estoy haciendo esto porque me gusta, ¿no? Hay gente que pinta y de repente dice, oh, quiero vivir de esto. Ahora, ¿cómo lo hago? Entonces, es exacto. encontrar ese puente para hacerlo. Y yo creo que hay dos cosas. Una es encontrar qué es lo que realmente te mueve, quitando el tema del dinero, porque al final eso uno lo puede administrar, ¿no? Uno puede tener su trabajo que es el que te da para pagar la renta, la comida, y después tienes lo tuyo que es lo que te hace feliz, y Total. aunque no estés ganando mucho de este lado, uno te mantiene feliz Compensa, el claro. bolsillo y el otro el alma, ¿no? Eh, y eso lo hace mucha gente, ¿no? Yo podría decir algo que suene muy fácil también, ¿no? Decir, yo tuve mucha suerte, pero la suerte también es estar preparado cuando la oportunidad llega. Y es prepararte para cuando esa oportunidad llegue y hacer que llegue también. Es algo que siempre he hablado con Jotman, es toque la puerta, el no está ahí. Uno el no lo tiene. Desde que nació a mí, el no ya está. Porque no lo estoy intentando, porque no lo estoy haciendo. Bueno, y si sí. Y si tú vas y tocas la puerta y si sí te la abren. Y si te dicen que sí, ¿qué? ¿Estás preparado para entrar? ¿Estás preparado para hacerlo? Creo que respondiendo a la pregunta es prepararse. Y el prepararse es, bueno, Clave. es muy clave en cuanto a, sí, yo puedo tener una habilidad muy buena en hacer esto, en hablar. Eso me da muy bien, pero yo no sería capaz de dar una conferencia. Teniendo herramientas tal vez para poder hablar mejor, para prepararme para eso. Y tal vez me atrevo a ayudarla, porque eso es lo que es todo al final, ¿no? Es muy orgánico. Y vamos a hablar. Pero creo que también uno, cuando aspira a cosas más allá de eso y vivir de eso, no te basta solamente con la pasión, con el sí, lo quiero hacer. Yo fui entrenador empírico muchos años
Y después que me preparé y soy profesional ahora, me di cuenta de todos los errores que cometía pero eran errores que tenía que cometer para ir y poder decir hoy, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con mi educación como entrenador? No es ir a apuntar a los que no saben, al contrario, es, ahora, yo ya tengo estas herramientas, esto era lo que yo necesitaba en la posición en la que ustedes están, usemos estas herramientas ahora. Entonces creo que ese ha sido para mí el camino y realizar esas cosas, el universo eh, dentro de lo difícil y dentro de lo fácil, porque no es Sí, fácil. no es fácil. A Conrad lo conocí en Red Bull, lo conocí por medio del fútbol en una conversación bueno, mira, un paisano tuyo, venezolano, y conectamos por eso, ¿no? Él nombró algo de que dice eh, dar las herramientas a las personas que llegan, tenderle la mano, y conmigo lo hiciste de una manera increíble y te lo agradezco públicamente. Ahora, porque te conozco, ya llevamos una relación de varios años, sé todo lo que hay detrás de Flag Nation. Y sí me gustaría que le cuentes a las personas que nos ven, porque no es solo Flag Nation como Flag, hay un montón de cosas detrás que es importante que uses este medio para que lo comentes, porque sé que hay muchas personas que... La idea de esto es darle a las personas la posibilidad de que vean cómo después del proceso, con altos y bajos, puedes llegar a donde quieras, y que muchas personas que nos ven están en una situación que, como nosotros cuando llegamos, y saber y descubrir lo que tu organización puede ofrecer para ellos, para sus hijos, y cómo pueden también usar eso, las herramientas que le puedes dar, que puedes darle con las organizaciones, para que ellos también salgan y sepan que no es imposible y que se puede. Sí, a mí, primero gracias por eso y por la oportunidad de poder compartir eso. A mí hay alguien que me ayudó mucho en cuanto a guiarme en cómo organizar todas las ideas locas que uno tiene en la cabeza. Porque a veces uno, tengo 25 ideas y ahora qué hago con estas 25 ideas. Soy una persona que es Jesús Hawaii, que él es el director ejecutivo de otra organización acá en Nueva York, que se llama Aid for Life, y tienen Aid for Aid. Yo hice un partnership con él, con Aid for Life, y me ayudó mucho a conectar un poco con cómo hacer mejor las cosas legalmente hablando. Y bueno, yo hice toda esa parte legal y la constitución de la organización y todo. Flag Nation nació con la idea primero de crear un equipo de flag, ¿no? Porque fue lo que... Y lo empezamos a hacer. Yo estuve en Perú, estuve en Venezuela, en Colombia, tratando de hacer clínicas, como llevando un poco la palabra al deporte, hace ya muchos años. Y cuando fui evolucionando dentro de la búsqueda de cómo puedo hacer esto más grande, encontré, bueno, eh, hay maneras de ayudar a otras personas eh, teniendo claro qué es lo que yo puedo ofrecer de ayuda, ¿no? En este caso es a los niños, el deporte, ¿no? Es algo que yo sé hacer, que lamentablemente en este país es bastante costoso, y creo que inclusive en nuestros países a veces hay chicos que hay zonas de vulnerabilidad más marcadas. En México pasó en Colombia. Hemos estado en Belén Rincón, en Colombia, haciendo actividades. Hemos estado bastantes veces en Medellín haciendo actividades. Aquí en Bogotá estamos arrancando un proyecto con chicos que están en flag, que no tienen tal vez los recursos en Kennedy para poder jugar el flag. Lo están jugando, pero están así. Y bueno, hacemos programas de desarrollo deportivo. Actualmente tenemos uno de fútbol con Youth Soccer Foundation y Adidas, donde los chicos van, participan del fútbol gratuitamente, juegan como picaditos o cascaritas. Uno le da ciertos tips de fútbol y ya. Pero desde ahí se van abriendo otras oportunidades. Hay chicos que gracias a eso han podido ir a otros clubes o jugar en un club con una beca, y con esa beca han podido ir a Red Bull a hacer algún tryout en la academia. Entonces para ellos es como, ok, empecé de cero a esto, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos un metodólogo en México que nos ha ayudado a desarrollar todo esto. Tenemos un psicólogo en Colombia, una psicóloga en Chile, mucha gente involucrada. Todo. Sí, nosotros tenemos un programa, teníamos una academia en México. Lamentablemente los coaches se fueron y bueno, tuvimos que pararla, pero teníamos una academia de flag fútbol en México. En Colombia tenemos proyectos donde estamos ayudando a algunos de los entrenadores a capacitarlos. Estamos dándole soporte a un equipo de flag de niños en Colombia. ¿Y acá? Acá tenemos el tema de flag, football, de fútbol soccer, que es con la Youth Soccer Foundation, con el programa que se llama Just Ball.
que le dan acceso gratuito a los niños a jugar. Entonces tenemos por ahí unos 2.000 niños dentro del programa. Actualmente vamos a empezar otro de béisbol porque nos estaban pidiendo diferentes deportes. Los Yankees tienen una liga de verano eh, donde tienes que aplicar como organización, entonces invitamos a los niños, todo esto es gratuito. Entonces, a través del deporte no solamente es traerlos al deporte para que tengan algo más que hacer y la mayoría de los chicos que han estado aquí en Nueva York son chicos que vienen de shelters, que vienen de la inmigración, que vienen de situaciones que para mí son no tienen por qué vivir este tipo de situaciones estos niños y el deporte les da ese espacio para sentir lo que yo sentí en México en algún momento cuando llegué y me fui al deporte y dije, ok, este es el sentido de pertenencia está aquí. Y eso es lo que nosotros tratamos de darle a estos chicos, de que tengan un lugar donde se sientan que pertenecen, porque ya ellos no sienten que pertenecen a un país, ellos ya se fueron de su país, ellos se le arrancaron eso. Pasaron toda la situación que pasaron y están en un país donde, bueno, todo lo que está sucediendo lo hace más complejo también. Y que ellos tengan ese espacio donde ellos sientan, aquí pertenezco, este es el lugar donde yo me puedo sentir yo al 100%, es la meta de nosotros. Y si con esto le podemos dar a ellos la plataforma para tener acceso a una mejor calidad de vida en el deporte y en una escuela, bueno, perfecto. Que algún equipo profesional los vea, ¿no? Aquí en Quito ahorita con los niños que vamos a ver el béisbol, vean un prospecto ahí y digan algo, ese sería el sueño, ¿no? Pero que también ellos darle a estos niños también la proyección de darse cuenta que es posible. De muchos de ellos vienen con la idea de que no lo es, de que es difícil. Sí, es difícil, pero se puede hacer, se puede lograr. Y empujarlos a eso y llevarlos y también les damos arte y los hacemos pintar para que se actividad y se den cuenta que no nada más en el deporte, sino que si tienes una habilidad diferente, como encontrar tu hobby, tu pasión y decir, esto me gusta a mí, ¿no? Encontré que soy muy bueno dibujando y ha pasado, hemos encontrado una niña que es un crack y la impulsamos a que siga y ayudamos a los papás y con esta otra organización nos ayudan legalmente y con cuestiones de inmigración y con trabajo y con salud. Entonces, ellos se encargan como de los adultos y nosotros. Entonces eso ha sido Flag Nation y sigue creciendo. Hay mucha gente voluntaria Hay que un nos número, ayuda. redes y todo. Hay redes que después se las dejamos por Ajá, ahí entonces. para que nos sigan. Si quieren participar, formar parte de, si tienen algún proyecto. Próximamente estaremos en Panamá con un proyecto bastante grande con otra organización que se llama Golerinas, que es de fútbol de niñas. Y vamos a tener un evento ya grande y bueno, en Colombia seguimos promoviendo, en México seguimos con el tema del flag y moviendo un poco el flag, un poco más desde el lado holístico de poder ayudar a otros. Y bueno, estamos prontos a sacar algo para empezar a capacitar también entrenadores y regresarles un poquito a ellos también el conocimiento que hemos adquirido y que hay del lado del metodólogo y de toda la gente que está. Entonces, eso es Flag Ya Nation. saben, el que quiera, el que esté interesado en también ayudar o aportar, bueno, que vamos a dejarle las redes, que acuérdense que este podcast también es de exposición a emprendimientos o ayudas como estas, que esa es también como la razón de nosotros, ¿cierto? Y yo creo que lo más importante de destacar es el proceso que todos vamos viviendo y que llegamos, digamos, de manos cruzadas, llegamos con a veces preparados, a veces no preparados, a veces sin saber hacia dónde vamos, a veces, muchas veces con una planificación, pero el camino te va mostrando todo y te enseña, y lo que nosotros queremos con esto, desde el principio, y lo hemos repetido mucho, es poder mostrarle a todos ustedes que no solo ustedes están pasando por eso, que nosotros lo pasamos, que Conrado lo pasó, y que está hoy en ese proceso que es de admirar, de verdad, porque sé lo que es, lo he vivido y es impresionante lo que puedes impactar. Entonces, hablando siempre de impactar, ¿qué haces tú o qué puedes hacer tú desde tu perspectiva, desde lo que sientes, desde lo que has vivido, para aportarle a alguien? Entonces, para eso estamos aquí. Antes de ya terminar, Conrado, yo siempre hago la misma pregunta, ¿no? Conrado llegó hace 11 años, 12 años, aquí está. Aquí 10. Aquí 10. Y duró desde los 22 que salió. ¿Qué le diría Conrado, el de hoy, a ese que llegó a Orlando, que llegó a jugar un torneo de flat y terminó consiguiendo su amor, casándose, haciendo su vida, pero que venía solo a jugar flat? ¿Qué le diría a ese Conrado que llegó a jugar Que flat? no deje de creer nunca. Que no deje nunca de creer o de soñar. Creo que para mí siempre creí que podía hacer las cosas.
Creo que en los momentos duros, no solamente en la pérdida de mi hermano, cuando en México nos empezó a ir mal, que hubo momentos que no teníamos para comer todos, comían mis hermanos, cuando aquí caí en depresión, porque abiertamente lo digo, caí, no es una gripe, no se quita con una pastilla y siéntese bien, mijo. Es un proceso también y sentirse también vulnerable es parte de eso y lo viví y fui a mi terapia y gracias a Dios pude salir, lo que es importante haber tenido esa herramienta también, porque no todo el mundo la tiene, o no todo el mundo a veces acepta Exacto. esa parte. Yo le diría eso, que crea, porque cuando yo estaba limpiando mesas o estaba limpiando baños, que decía, está duro esto, pero dale, papi, este es el proceso, crea. Ya lo viví una vez, ya lo vi en México, vi el proceso, sí es largo, tarda, pero lo logré. Creí en eso y echaba para adelante, ¿no? Y siempre investigar y seguir moviéndose, no sentarse a que alguien llegue y te toque la puerta No y te diga, quedarse venga, ahí. sí. Y tal vez mucha gente que puede escuchar esto puede pensar esto y son libres de pensarlo. Es decir, sí, pero es que él no tiene chamos que mantener, no tiene familia que mantener. Porque obviamente eso te cambia un poco el qué tanto puedo yo Arriesgar. arriesgar, qué tanto puedo yo decir, esta es mi meta, lo voy a hacer y mis hijos pasan hambre. Sí, es diferente. Yo respeto mucho eso, es totalmente distinto, no porque no haya querido ser padre, pero creo que Diosito me ha puesto otros hijos por los que tengo que mirar. Y para mí creo que sería eso. A ese Conrado le diría que nunca que tiene aquí, que crea en eso y que trabaja para eso, que hoy va a tocar pintar de negro, pero mañana. Bacano, bonito, bonito. Sí. Interesante, interesante. Buen Y mensaje. nuevamente, gracias por tomarse el tiempo de venir, gracias por Compartir. compartir su historia, que eso es lo más importante. Sabía que nos iba a dejar enseñanzas a nosotros y obviamente a las personas que lo están escuchando. Vemos que aprendemos mucho de cada persona que viene. Y eso es lo demasiado. bonito de esto y nos motiva, porque cuando recuerdo, lo hablábamos antes de empezar, hace unos meses cuando decidimos comenzar esto teníamos era complicado y teníamos muchas dudas y voy a poder hablar en cámara y ahorita estamos en un proceso de querer darles más y de querer poder aportarles algo desde nuestro lugar y creo que la presencia de Conrado va a ser muy, muy importante para nosotros que nos llenamos y para ustedes que están del otro lado. ¿Algo más que quiera agregar? Así que pasen, no olviden en suscribirse, en darle like, en comentar, en compartir, parce, que la idea es que llegue a mucha gente y que siempre... Y algo que le quiera decir al público, a la gente que nos está mirando. Bueno, que sigan a esta gente que lo que está haciendo está interesante. Particularmente. Te llamó la atención, la verdad. Sí, Creo que están perdiendo el tiempo. Es que creo que mucha gente, creo que yo estoy aquí porque no tenemos ahorita más gente, por eso me trajeron. Está en la lista. Pero yo creo que es una herramienta muy fuerte. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho, que necesita una voz, que necesita un espacio para poder decir y compartir sus experiencias que posiblemente nos van a cambiar y tocar a todos. Y creo que seguir haciendo este tipo de espacio y crear este tipo de espacio es lo que más necesitamos hoy, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo y está tan contaminado en las redes que vemos pura basura y poder tener y sentarse a escuchar un ratito a alguien de cómo ha sido su proceso de migrar y de cambiar su vida, de dejar familia atrás, de qué ha sacrificado y qué está dispuesto a seguir sacrificando para lograr lo que quiere y cómo lo ha logrado. Creo que todos necesitamos ese espacio en algún momento de nuestra vida y aprovechenlo, escríbanle, mándenle el mensaje a esta gente, díganle, yo quiero hablar de esta historia, quiero contarla. Que creo que eso es lo que va a hacer que esta comunidad crezca, no solamente estar aquí echándonos chistes y contando tal vez mi vida un poco sintetizada, pero estoy seguro que hay gente allá afuera que tiene 1000 historias para enriquecernos a todos. Entonces, y aquí las puertas están abiertas. Para todos. Así que escríbanos, parce, si quieren estar acá. Y bueno, papá, otro capítulo. Como decimos siempre, hasta la próxima. Y nos fuimos.